Queremos saludar a los hermanos que nos visitan a través de las redes sociales. Gracias, hermanos, por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Les invitamos que busquen allá en sus Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, versos del 39 al 40, que es donde va a estar basado el mensaje en esta mañana. El título del mensaje: Tinta Invisible. Y el que nos va a traer la palabra del Señor en esta mañana es nuestro querido hermano Giovanni Crespo. Aquí le vamos a pedir el favor de que pase por aquí al frente para que nos comparta la palabra de Dios el día de hoy. Buenos días, hermanos, nuevamente. Está bonita la foto que me puso ahí la hermana Ede. ¿Verdad? ¿No es bonito? Porque no se lee nada, ¿no? Dice, hay una carta ahí, una pluma, el tintero, pero ahí no hay más nada. Mis hermanos, hay mensajes que se leen inmediatamente, pero hay otros que permanecen ocultos durante muchos años. Y durante siglos había un método fascinante de comunicación. Se llamaba la tinta invisible. Se escribía una carta utilizando una sustancia. Esa sustancia, al secarse, desaparecía por completo. Pero quien recibía el papel pensaba que estaba vacío, no veía letras, no veía palabras, no veía nada cuando recibía esa persona ese papel. Pero ¿qué pasaba? Sin embargo, el mensaje seguía allí, no había desaparecido, no había sido borrado, simplemente permanecía oculto el mensaje. Y para descubrir ese mensaje, era necesario acercar la hoja al calor. Cuando acercaba la hoja al calor, poco a poco las palabras comenzaban a aparecer. Lo que parecía un papel sin valor empezaba a revelar un mensaje que estaba presente desde el principio. El mensaje siempre estaba ahí, lo que el mensaje no se veía. Necesitaba ese calor para revelar ese mensaje. El calor no escribía el mensaje, el calor solo revelaba lo que ya había sido escrito. Aquella tinta invisible se hacía visible. Y yo tenía la vista invisible también, porque no me di cuenta que no traía los espejuelos y estaba como que y ahora me di cuenta. Así que, mis hermanos, muchos de los momentos más importantes de nuestras vidas no se forman lentamente a través de personas que Dios pone en nuestro camino. Un padre, una madre, un maestro, un pastor, un líder espiritual. Y a veces personas que uno a veces pensamos que una conversación quedó en el olvido, ¿verdad? Que una enseñanza no produjo ningún efecto, que un consejo fue ignorado, pero la vida tiene una manera de revelar lo que parecía invisible. Llega una prueba, nos llega una enfermedad, nos llega una pérdida, una decisión que cambia el rumbo, y entonces aparece como si fuera el calor tocar el corazón, aparecen palabras que parecían olvidadas. Un hijo recuerda un consejo de su padre, una mujer recuerda la oración de su madre, un creyente recuerda un versículo aprendido cuando era niño, un discípulo recuerda el ejemplo de quien lo discipuló. Y lo que parecía perdido nunca desapareció, solo esperaba el momento adecuado para hacerse visible. Necesitaba un tiempo para eso salir. Y mis hermanos, hoy celebramos el Día del Maestro.
Y quisiera hablar de todos aquellos a quienes Dios les ha confiado la vida de otras personas, porque un padre enseña, una madre enseña, un abuelo, que más que un abuelo, enseña, ¿verdad? Un pastor enseña, un líder enseña y un creyente enseña con su manera de vivir. Usted, aunque no sea maestro, usted enseña con su manera de vivir. Y yo quiero mencionar a alguien en especial hoy en día. Yo quiero mencionar a nuestro pastor, un gran maestro con nosotros. Primero la gloria para Dios, pero el pastor, un maestro nuestro, un maestro que dedicó tiempo con nosotros, vidas con nosotros, para los que estuvieron en diferentes cursos que él dio. Tuvimos 6 años compartiendo con él, compartiendo los chistes, las comidas, la campana que nos sonaba cuando nos portábamos mal, toda esa enseñanza que nos dio. Y yo quería relevar esta mañana el trabajo tan grande de nuestro pastor en nuestra iglesia. Ha sido para mí, yo no sé para ustedes hermanos, pero para mí el pastor fue una columna bien fuerte en lo que es la enseñanza, en lo que es el vivir, porque él nos ha enseñado lo que es el vivir, cómo se vive un cristiano, porque a veces no es lo que usted sabe, sino es lo que usted vive, hermanos. Y eso es lo que estuvimos hablando esta mañana en la clase dominical también. Y yo quiero darle las gracias a él nuevamente, y gracias al Señor por poner a este Señor en nuestro camino, a este maestro que tanto tiempo dedicó con cada uno de nosotros y tanto nos aguantó, ¿verdad? Tanto nos aguantó. Me acuerdo que se formaban ahí entre nosotros, y el pastor tocaba la campana y a veces no tocaba la campana hasta que se paraba, porque ya, pero son ratos que pasamos muy bien, muy buenos. Gracias nuevamente, pastor, gracias por eso. Y la pregunta no es si estamos enseñando, la pregunta es ¿qué estamos escribiendo en la vida de quienes nos observan? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué estamos escribiendo? Eso no es que estamos escribiendo la vida de quienes nos observan, porque todos dejamos huellas, todos influimos y todos transmitimos algo. Y esa influencia muchas veces es como la tinta invisible. No produce resultados inmediatos, pero un día se revelará. Pasamos por clases y pasamos por todo, y después de algún tiempo sale todo eso. Cuando llegamos a Lucas 6, al capítulo 6 de Lucas, encontramos a Jesús rodeado de sus discípulos. Él no estaba formando simplemente un grupo de oyentes, estaba formando hombres que algún día enseñarían a otros. Jesús sabía que el mayor peligro para un discípulo no era solamente aprender una doctrina equivocada. Y oigan bien esto, hermanos, era seguir el ejemplo de un maestro equivocado. Eso era el peligro más grande, y sí es el peligro más grande hoy en día, seguir un maestro equivocado. ¿Por qué? Porque después vamos a continuación. Cuando yo estuve mirando entre la lectura devocional y bíblica, yo decía, wow, pero está tan interesante la lectura devocional y la bíblica. Y bueno, que a veces como que se pone uno, bueno, voy a hablar pero no, el Señor puso en el corazón el versículo 39 y 40, y ahí es donde vamos a estar. Y como vuelvo a repetir, era seguir el ejemplo de un maestro, equivocado. Ese era el temor, y ese era el temor que tenemos hoy en día, de seguir a maestros equivocados. Por eso hace una pregunta que atraviesa los siglos, y la pregunta es: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y luego añade una verdad que resume todo el discipulado. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, él no dijo aquí, el discípulo sabrá lo mismo que su maestro. Tampoco dijo, repetirá las mismas lecciones. Cristo fue mucho más profundo y dijo, será como su maestro. Y esta es una palabra muy importante en la Biblia, la palabra como.
Acuérdense, la palabra como no quiere decir igual. Como, la palabra como entran muchas cosas que puede, como esto o como lo otro. Por eso es que a veces hay tan mala interpretación en lo que es el libro de Apocalipsis también, porque hay que ver mucho lo que es la palabra como. Y el Señor aquí dice, será como su maestro. Es decir, el discípulo terminará pareciéndose a la persona que más influya en su vida. ¿Entendemos? Ahora bien, para comprender las profundidades de esta palabra, debemos mirar a uno de los maestros más respetados del primer siglo. Un hombre cuyo caminar por los pasillos y salones retumbaba con su sabiduría e intachable conducta. Y diremos, ¿quién será? Un hombre cuya influencia alcanzó a formar a discípulos. Un hombre cuyo nombre era sinónimo de sensatez, prudencia, cordura y maestrías. ¿Quién sería? Un hombre llamado Gamaliel. Ese era un hombre llamado Gamaliel. Ahora, para poder entender lo que dice el Señor en estos dos versículos 39 y 40, tenemos que mirar algo. ¿Cómo era un maestro en los días de Cristo? ¿Cómo era un maestro en ese tiempo? Porque ¿cómo es un maestro hoy en día? Cuando nos llega a la mente un maestro, ¿qué es lo primero que pensamos? Un aula, sillas, un pizarrón para escribir, para borrar. Eso es lo que nos llega a la mente cuando mencionamos de un maestro. Pero un maestro judío era mucho más que eso. En Israel, un maestro no era simplemente alguien que enseñaba información. Era un hombre que moldeaba vidas. Los maestros moldeaban la vida. La palabra rabí, que significa mi maestro, pero un discípulo, para un discípulo, ese título era mucho más que un reconocimiento académico. Era una relación, era una forma de vivir. El discípulo caminaba con su maestro, comía con él, lo escuchaba enseñar, pero sobre todo observaba cómo vivía. Observaba cómo vivía. Porque los judíos entendían algo que nosotros muchas veces olvidamos. La enseñanza más poderosa no entra por los oídos, entra por los ojos. Y eso era lo que decían muchos maestros en ese tiempo. Los discípulos aprendían viviendo, veían cómo su maestro respondía a una ofensa, cómo trataba a los pobres, cómo oraba, cómo interpretaba las escrituras y cómo enfrentaba momentos difíciles. En otras palabras, el maestro enseñaba, incluso dice, cuando no estaba hablando. Ustedes no sé si ustedes se recuerdan, a veces los padres de uno en los tiempos, el padre no tenía ni que hablar, nada más que con la vista o con los ojos ya te decía todo. Bueno, así también aprendían esos discípulos, hasta con el maestro callado, no hablaba. Y eso explica por qué Jesús dijo, el discípulo será como su maestro. Ahora, este afamado maestro Gamaliel es mencionado en Hechos 5:34. Dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Pero tenemos que mirar algo aquí específico que Lucas menciona. Lucas da una explicación aquí de 3 puntos. Él no simplemente dice el fariseo Gamaliel. Hay otras cosas que él menciona. Él menciona doctor de la ley y venerado del pueblo. Menciona 2 cosas más. Ahora, los fariseos eran considerados hombres dedicados al estudio de la ley. Entre ellos los había, como todos, sinceros y otros llenos de hipocresía. Conocían las escrituras, memorizaban luego pasajes, enseñaban al pueblo. Y ahora Lucas menciona también aquí algo muy interesante: doctor de la ley. No era simplemente un lector de la Biblia, era intérprete de las escrituras. Quiere decir, cuando surgía una pregunta, lo llamaban a él para ver
cuál era la respuesta que él daba en ese momento. Su voz tenía peso, su criterio inspiraba respeto. Ahora bien, Lucas hace otra observación aquí con respecto, le estoy hablando de esto para que veamos cómo era el maestro. Lucas hace otra observación, no dice que era temido, dice que era venerado, o sea, una persona respetado, honorado, era esa persona. Y el temor, y una diferencia importante aquí, el temor puede obtener obediencia, ¿verdad? Pero solo el carácter obtiene respeto, el carácter de la persona. Ahora bien, en esta parte, los apóstoles, como todos, habían sido arrestados. Ustedes saben que ellos habían sido arrestados por predicar acerca de Jesús, y los miembros del Sanedrín estaban llenos de ira hasta el punto que querían matarlos, porque dice hasta al otro día querían esperar para matarlos. Entonces Gamaliel se levantó y pidió a los del Sanedrín que salieran los 12 apóstoles. Le dijeron que salieran en ese momento, y pronunció unas palabras que todavía hoy sorprenden por su prudencia. Dice así: primeramente, él recordó los movimientos religiosos que habían pasado. Se recuerda que eran como 2 movimientos religiosos que habían desaparecido con el tiempo, y luego dijo a unas palabras bien sabias, sacó a los apóstoles y se paró delante del Sanedrín, donde todos querían acusar y matar a estos discípulos. Pero fíjense la prudencia de este hombre cuando dice: si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, y si es de Dios, no lo podrán destruir. Esas fueron las palabras de Gamaliel. Él entendía que el tiempo termina desenmascarando todo lo que no proviene de Dios. No defendió a los apóstoles, acuérdense, porque fueran discípulos de Cristo. Él en ese punto, él no los defendió por eso, los defendió porque era un hombre prudente y entendía que nadie puede destruir a aquello que Dios ha decidido sostener. Por eso fue que él hizo eso. Ahora bien, esa prudencia nos enseña una lección para todos los maestros. No toda batalla debe pelearse con impulsividad. Eso es una enseñanza que nos da. El maestro maduro sabe cuándo hablar, sabe cuándo guardar silencio y sabe esperar para que Dios revele la verdad. Eso tenemos que orar siempre para que el Señor nos dé eso. Y principalmente saber cuándo guardar silencio, ¿verdad? Tenemos que orar y pedirle al Señor. Hermanos, no solamente yo he mencionado el nombre de Gamaliel por su prestigio, sino porque entre sus discípulos hubo uno que cambiaría la historia. Un joven llamado Saulo de Tarso, años más tarde ya convertido en el apóstol Pablo. Él mismo mencionó y dice: fui instruido a los pies de Gamaliel. Y eso era algo bien fuerte, decir que había sido instruido a los pies de un maestro como ese era bastante fuerte. Ahora bien, esa expresión era profundamente significativa. Significaba haber sido formado bajo su dirección, haber aprendido su manera de pensar, haber absorbido su disciplina, haber sido entrenado para interpretar las Escrituras. Sin embargo, aquí encontramos una verdad maravillosa. Una verdad maravillosa. Gamaliel pudo formar la mente de Pablo, pero solo Cristo pudo transformar su corazón. El maestro de maestros pudo poner el toque a esa persona, y es lo que pasa con nuestras vidas también. Nuestro pastor nos puede transformar, nos puede llevar, pero solo Cristo transforma nuestra vida y transforma nuestro corazón. Y así somos los maestros. Podemos dar una clase por años y por años y por años, pero Cristo es el que transforma el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, vayamos conmigo, abran sus Biblias, vayamos conmigo al versículo 39.
Y vamos a estar hablando un poquito del versículo 39. Creo que tenemos bastante tiempo, puedo extenderlo bastante. Vamos conmigo al versículo 39. Y les digo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahora, aquí Jesús hace una pregunta que parece tener una respuesta obvia. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué usted diría? ¿Qué usted diría? Todos responderíamos inmediatamente no. ¿Verdad? No. Porque un ciego necesita ser guiado, no puede convertirse en guía, pero Cristo no estaba hablando de una vista física, estaba hablando de una vista, estaba hablando de una condición mucho más peligrosa, quiere decir la ceguera espiritual. Estaba hablando el Señor. Una persona ciega sabe que necesita ayuda, pide dirección, escucha. Pero el problema del ciego espiritual es diferente. Él cree que ve. Él cree que ve. Y ese fue el gran problema de muchos líderes religiosos en ese tiempo. Y ese es el problema que hoy en día hay también. Hay muchas personas que creen que ve. Conocían las escrituras, memorizaban la ley, podían discutir durante horas sobre doctrina, pero cuando el Hijo de Dios estuvo delante de ellos, no lo reconocieron. Tenían conocimiento, pero les faltaba discernimiento. Hoy en día pasa eso. Hoy en día pasa eso. Hay conocimiento, pero falta discernimiento. Tenían religión, pero les faltaba una relación con Dios. Hoy falta mucha relación con Dios. En otra ocasión Jesús les dijo: ay de vosotros, guías ciegos. Así le llamó el Señor. Aquí Cristo está enseñando un principio que nunca cambia. Todo líder conduce a alguien. Todo líder conduce a alguien. Tal vez usted nunca ha predicado desde un púlpito, pero sí es padre, conduce a sus hijos. Sí es madre, conduce a sus hijos. Si dirige un ministerio, conduce a personas. Si alguien lo observa para aprender cómo seguir a Cristo, usted ya se convirtió en un maestro. Si usted lo está observando como cristiano, usted se está convirtiendo en maestro. Es posible enseñar sobre el perdón, mis hermanos, pero vivir con amargura. ¿Verdad? Hablar de humildad y alimentar el orgullo. Hay mucho. Predicar acerca del amor y tratar mal al prójimo. Jesús dice que cuando eso sucede, no solo cae el maestro, caen los dos. No solo cae el maestro, caen los dos. Y en la otra parte del versículo hace una segunda pregunta. ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Caerán ambos en el hoyo? ¿Qué usted cree? Podemos observar que Jesús no dice caerá el discípulo. Él no dijo caerá el discípulo. Dice caerán ambos. Ambos caerán. Eso significa que la responsabilidad del maestro es enorme. ¿Por qué es enorme? Porque si usted da una enseñanza mal, el discípulo va a seguir mal y los dos van a caer en el hoyo, los dos mal. Eso es lo que quiso decir el Señor ahí. Un ciego no puede llevar a otro ciego. Una persona que está en ceguera, una persona que no vea bien las escrituras, una persona que no vea todo bien, no puede guiar a otro, no puede dar clases a otra persona, porque el maestro cae y cae el discípulo también. Los dos se van al hueco, como decimos, ¿verdad? No sé si me hago entender en ese punto.
El mayor ministerio de un maestro no ocurre cuando habla, ocurre cuando vive. Ese es el mayor ministerio. Después de advertirnos sobre el peligro de un maestro ciego, Jesús pronuncia una frase y dice: el discípulo no es superior a su maestro. En esas pocas palabras encontramos una de las verdades más profundas de todo el ministerio cristiano, porque el propósito de un verdadero maestro no es producir admiradores, es formar personas que reflejen el carácter de Cristo. Nosotros no estamos de maestros para que nos admiren, estamos para tratar a través de la palabra formar personas, formar hermanos, como nos han hecho a nosotros. Y esto, mis hermanos, es una cadena. No sé si ustedes se han dado cuenta. Si vemos acá lo que estuve hablando anteriormente, Gamaliel instruyó a Pablo, Pablo a Tito, y así constantemente en una cadena. Y ese es el trabajo de los maestros: instruir y guiar por el camino correcto a las personas. Si usted no lo guía por un camino correcto, esa persona cae al hueco junto con usted. Él no va a caer solo, usted va a caer también. Y eso es lo que el Señor nos revela aquí. En el mundo judío, un discípulo no se inscribía en una escuela para obtener diploma. Escogía a un maestro para parecerse a él. Su meta no era únicamente aprender información, su meta era adoptar la manera de pensar, de hablar y de vivir con su maestro. Eso era como un discípulo quería estar con su maestro. Y ellos, los rabinos, tenían un dicho que decía que el polvo de los pies de tu maestro cubra tus vestiduras. Ese era el dicho que tenían ellos. ¿Qué quiere decir eso? El discípulo caminaba tan cerca del maestro que el polvo de las sandalias del maestro le llenaba la ropa de polvo. Porque ellos querían estar cerca de su maestro, para poder oír y captar todo. Deseaba seguirlo en cada paso, no quería perderse ninguna enseñanza y no quería apartarse de su ejemplo. Y en la otra parte del versículo Jesús añade una expresión muy importante: todo el que fuere perfeccionado. Aquí no está hablando de una persona sin errores, la idea es la de alguien que ha sido formado, entrenado y preparado. Pensemos por un momento en algo. Yo me recuerdo cuando mi papá era carpintero, cuando yo iba ya a su casa, yo me recuerdo que él tenía un torno de estos de madera y él cogía un palo cuadrado así y usted lo veía todo disforme, con diformidad. Pero cuando él lo ponía en la máquina, él empezaba a trabajar y a cortar y a cortar y a cortar. Y usted ve como todo iba saliendo, el diseño que usted le quería dar a ese madero que estaba tirado ahí en el piso. Pero él lo cogía y no sé si lo que está... Aquí hay personas que saben de carpintería, como es un torno, empieza a moldear y salían las paticas esas muy lindas hoy en las mesas que son redonditas, así con muchos diseños. Y así la pulía, la transformaba. Así obra Cristo. Cristo obra así con nosotros. Cuando llegamos a Él, ninguno de nosotros está terminado. ¿Qué hacemos qué nos pasa cuando llegamos a Cristo? Llegamos con heridas, llegamos con pecado, llegamos con temores, con orgullo, con luchas. Eso es lo que llegamos cuando llegamos al Señor. Pero el maestro comienza a trabajar. Como mismo el carpintero empieza a trabajar con esa madera, moldeando, nos corrige con amor, nos enseña por medio de su palabra, nos forma a través de las pruebas y poco a poco el carácter de Cristo empieza a reflejar en nosotros. El discípulo es un proceso que ocurre durante toda la vida. Cristo nos moldea a nosotros durante toda nuestra vida. No es que usted piensa que quiera aprender todo en un momento. Poco a poco, la vida es poco a poco y el Señor nos va dando y enseñando día
a día. Hermanos, vivimos en una época donde abundan los recursos. ¿Qué recursos abundan en esta vida? Hay libros, hay conferencias, hay videos, hay estudios bíblicos, hay academias teológicas. Usted puede estar 10 años, 15 años. Todo eso es valioso, pero hay algo que nunca podrá ser reemplazado: el ejemplo de una vida fiel. Usted puede ir a todos los cursos, usted puede buscar todos los maestros, pero usted debe dar una vida fiel. Y esa vida fiel nos la da el Señor Jesucristo, moldeando nuestras vidas día a día. Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo nunca enseñó algo que no viviera. Cuando habló del amor, amó hasta la cruz. Cuando habló de perdón, perdonó a quienes lo crucificaron. Cuando habló de servicio, lavó los pies de los discípulos. Cuando habló de obediencia, fue obediencia hasta la muerte. Y no solamente eso, muerte de cruz, que era algo bien vergonzoso en ese tiempo. Pero Él lo hizo por usted y por mí, para guiarnos nuestras vidas, para enseñarnos, para moldearnos, para que esa madera, como éramos nosotros, Él llevara y arreglara nuestras vidas. Él nos formara, nos fuera formando. El Maestro nos forma, pero Cristo hace todo en nuestra vida y en nuestros corazones. Su autoridad no nacía solamente de sus palabras, nacía de la perfecta armonía entre sus palabras y su vida. Por eso decían de Cristo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y yo dijera: jamás hombre alguno ha vivido como este hombre. Porque es la vida lo que refleja en otra persona. Mis hermanos, los hijos comienzan hablando como sus padres, repiten expresiones, imitan gestos, copian actitudes. Muchas veces hacen cosas sin darse cuenta. Ustedes se recuerdan que decían: no hables así, que el niño lo coge, que el niño lo repite. No digas eso, que el niño lo repite. ¿Ustedes no oían eso antes? Copia cosas sin darse cuenta. ¿Pero por qué? Porque aprendieron observando. Lo mismo ocurre en la iglesia. Un discípulo aprende la manera de orar observando, ¿verdad? Aprende la humildad observando y aprende el amor observando. Aprende el servicio observando, y mucho antes de copiar nuestras palabras, copia nuestra vida. Copia nuestra vida. Por eso Jesús dice: será como su maestro. Así lo dijo. Y algo muy importante aquí, que en ese tiempo no pasa como pasa hoy. Cuando decía será como su maestro, los discípulos se ponían a la par de su maestro. Hoy en día no. Hoy en día a veces muchos discípulos quieren ir ya por arriba de los maestros y saber más que todo que los maestros. Yo me recuerdo que cuando yo daba clases de judo a los jóvenes y uno le enseñaba y todo, después ya cuando practicaban con uno, ya querían acabar contigo, ya querían... Pero en esta cultura no. En esta cultura, por eso tenemos que entender por qué el Señor dijo: será como su maestro. Quiere decir, será parejo como su maestro. No será superior, será como su maestro. Yo quisiera ser como el pastor, como dice. Pero esa es la expresión que decía. Ahora, quisiera por un momento volvamos al principio de este mensaje. Imaginemos nuevamente aquella hoja de papel, la que estuvimos hablando al principio. A simple vista parecía que no tenía nada escrito. Podía pasar de mano en mano, podía guardarse durante años, podía parecer una hoja común, pero quien conocía el secreto sabía que allí había un mensaje, solo esperando el momento en que el calor revelara ese mensaje que estaba ahí. Y ahora
quería hacerles dos preguntas, hermano. La primera pregunta es, ¿qué estamos escribiendo en la vida de quienes nos rodean? Hagámonos por un momento esa pregunta. Porque todos estamos escribiendo con nuestras palabras, con nuestras decisiones, con nuestras prioridades, con nuestra manera de amar, con nuestra manera de perdonar, con nuestra manera de servir. Y un día, cuando llegue el calor de la vida, todo eso será visible. Y la última pregunta, la segunda y última pregunta que quería hacerle era, ¿qué mensaje quedaría escrito en el corazón de las personas que Dios nos permitió influenciar? ¿Qué mensaje quedaría escrito? ¿Habrán visto solamente nuestras capacidades o habrán visto a Cristo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque al final ese es el propósito de todo maestro cristiano. No que los discípulos dependan de los maestros, sino que por medio del maestro aprendan a seguir a Cristo. Y eso es lo más importante. Que cuando el calor en la vida toque sus corazones, aparezca la fe, aparezca la esperanza, aparezca el perdón, aparezca el amor, aparezca la humildad y sobre todo aparezca Cristo. Amén. Aparezca Cristo. Y quisiera hacer un llamado en este día a los maestros, a todos los que Dios ha llamado a formar vidas. Padres, madres, abuelos, pastores, líderes, maestros de escuela dominical. Quiero decirles que no se desanimen cuando parezca que nadie escucha. No pierdan el ánimo cuando crean que sus esfuerzos pasan desapercibidos. No abandonen la siembra porque todavía no ven la cosecha. Recuerden la tinta invisible. Y ese es el título, si se dan cuenta que le di acá. Hoy quizás no se vea nada, pero cuando el calor llegue, la vida revelará aquello que ustedes escribieron con paciencia, amor y fidelidad. Así que, mis hermanos, que nuestra tinta sea Cristo, nuestro ejemplo sea verdad, para que otros, al mirar nuestras vidas, encuentren en Él la eternidad. Así que, mis hermanos, quisiera que se pongan de pie y tengamos un momento de oración, y ahí mismo, y ahí mismo oremos. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Dice: Señor, gracias porque un día tú, Padre, escribiste en nuestros corazones con la tinta de tu gracia. Gracias por los maestros, pastores, líderes que usaste para acercarnos a ti. Ayúdanos, Padre, a vivir de tal manera que quienes nos observen no solo recuerden nuestras palabras, sino que puedan ver en nosotros el carácter de Cristo. Que cuando el calor de la vida revele lo que hemos sembrado, el nombre que resplandezca sea el nombre de Cristo. Padre, gracias una vez más por los maestros aquí presentes. Gracias una vez más, Señor, por nuestro pastor, por nuestra guía, Señor, por sus enseñanzas, Padre Celestial. Gracias, Padre. Y si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo, Padre, que hoy sea un día de salvación para él. Gracias, hermano. Gracias por todo. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.